de las fiestas que lleva ya más de 200 años de tradición en la alcaldía de Xochimilco y en la cual se presenta a la mujer más bella de la región, es la flor más bella del ejido. Y precisamente para hablarnos de la próxima convocatoria de este certamen, le damos la más cordial bienvenida a Yareli Mendoza Luciano, Celit Navarro y Estefanía Hernández. Ellas han sido ganadoras de esta gran fiesta del primero, segundo y tercer lugar respectivamente. Chicas, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas las tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues conocer los detalles de la convocatoria para saber quiénes pueden participar, qué es lo que se necesita. Comenzamos, por favor, contigo, Yareli. Cuéntanos qué es lo que tienen que hacer. Claro que sí. El certamen de la flor más bella del ejido lo que busca es invitar a todas las chicas que tengan entre 18 y 23 años de edad a participar en este certamen para resaltar la belleza de la mujer mestiza. Las chicas que participen tienen que pertenecer a las 12 de las 16 alcaldías que hayan tenido o que aún cuenten con ejidos. Celit, que tu nombre significa ternura en náhuatl. Sí, claro. Celit, cuéntanos un poquito sobre el criterio por el cual, bueno, ustedes han sido acreedoras a ser bellas, hermosas, más bellas del ejido, pero me parece que la belleza no es solo uno de los aspectos que se califican. ¿Cuáles son los otros y los más importantes? Claro, debemos recalcar que este no es un certamen de belleza, Exacto. Es realzar la mujer, la belleza mestiza y darnos voz a las mujeres, ¿no? Lo que resalta es que debemos de participar con el atuendo del altiplano central que se usa acá en la Ciudad de México, que consta de chincuete, de faja de labor, de blusa en punto de cruz, de ataderas con puntas de chaquiras y con rebozo y con collares de semillas. Esto es muy importante porque nos representa como identidad cultural y debemos de portarla con orgullo. Los jueces, eso es lo que notan. Nuestro discurso también es muy importante porque participamos con uno de los temas que nos da la alcaldía. Entonces, nuestro discurso es fundamental para que podamos ser acreedoras a este bello certamen. ¿Y lo que tienes arriba? La corona y la banda nos acredita como ganadoras y embajadoras culturales de Xochimilco. La corona la hace la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, es un gran concurso que también ellos hacen y pues es un honor y un verdadero compromiso llevar esta corona y la banda. Por supuesto que sí. Estefanía, pues ya nos describía todo el atuendo que ustedes tienen. Ahora, el orgullo para ustedes que ya son ganadoras, una vez que obtienen este triunfo, porque bien lo decían, no es un certamen de belleza, es un certamen en el que ustedes participan para dar a conocer todo lo bueno que hay en la región de donde ustedes provienen. ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, para ti que ya obtuviste un triunfo? Pues mira, principalmente significa una responsabilidad, un compromiso con Xochimilco y con las personas que también se acercan a conocer lo que es Xochimilco. Nosotras obtenemos el título de embajadoras culturales y pues este título nos representa a nosotras como justamente como embajadoras, dar a conocer lo que es Xochimilco, las bellezas, las tradiciones, porque Xochimilco no solo son trajineras, sino también podemos encontrar chinampas, podemos disfrutar de un paseo también justamente trajinera, conocer pues los ejidos, conocer también la dulce cristalizado. Próximamente se viene la feria de la Olivo y la Alegría y pues también esta representativa también de Xochimilco. Muchísimas cosas que hay de las que ustedes son portavoz. Sí, de hecho sí. Yareli, cuéntanos un poquito sobre tu función de embajadora de Xochimilco, que además de lo que podemos ver ahí, que es una reminiscencia de cómo era la Ciudad de México en la época prehispánica, ahí lo podemos apreciar tal cual. Bueno, pues también tiene una historia gigantesca, la alianza entre los xochimilcas y los mexicas en contra de los españoles. ¿A dónde has ido? ¿Qué personas has conocido que no han sido de Xochimilco y cómo reciben el mensaje que tú les das? Claro que sí. Mira, como lo comentaban, cuando nos convertimos en ganadoras obtenemos el papel de embajadoras culturales y somos portavoces de toda la cultura milenaria que hay en Xochimilco, pero también de toda la historia ancestral que ahorita nosotras representamos como flores más bellas del ejido. En este certamen, al ganar, durante todo un año nosotras tenemos que asistir a diversos eventos y es una experiencia muy gratificante porque no solo son eventos en nuestra alcaldía, son en otras alcaldías e incluso a nivel nacional. Y hemos tenido la oportunidad de conocer a más personas, a personas que tienen un gran papel en el ámbito cultural, en las artes, entonces es una experiencia muy gratificante para todas. ¿A dónde has ido como embajadora fuera de la Ciudad de México? ¿A qué estado has Hemos ido al estado de Morelos y próximamente vamos a ir a Mérida, al tianguis turístico. Vaya, pues sin duda alguna es una gran oportunidad para todas las jovencitas que quieran participar. Ahora, Celit, los detalles de dónde se tienen que inscribir, qué es lo que necesitan, puntos muy específicos, a dónde deben acudir. Ok, invito a todas las señoritas
que sean mexicanas por nacimiento de entre 18 y 23 años. Tiene que ser soltera y sin hijos y pertenecer a una de las 12 de las 16 alcaldías que tuvieron o tienen ejido. Además de los requisitos como copia del CURP y acta de nacimiento, a más detalles pueden visitar la página oficial de la alcaldía y deben de entregar esta documentación al lado de la oficina de Dirección de Turismo. Además, es importante mencionar que que las inscripciones son del 27 de enero al 14 de febrero, así que no te quedes fuera y ven a participar a este bello certamen. Y cómo no, Estefanía, ¿qué le recomiendas a aquellas señoritas que están interesadas en participar en el certamen? Una recomendación de una ganadora, pues para que les vaya mejor. Sí, pues mira, yo creo que principalmente es que haya motivación. A veces también los miedos nos limitan, pero es importante dejarlos atrás y darse la oportunidad de que como nosotras como mujeres tenemos esa oportunidad y darnos esa oportunidad de vivir una nueva experiencia, de conocer nuevas personas, de conocerse incluso a uno misma. ¿Sabes? Es una experiencia que te lleva a muchas situaciones satisfactorias contigo porque te das cuenta de que puedes hacer cosas que no creíste hacer, o sea, y las llegas a hacer y pues es satisfactorio. Por supuesto que sí, pues gracias a Yareli, a Celit, a Estefanía, gracias por estar con nosotros, ahí está la convocatoria, así que usted si quiere participar, señoritas, ya lo saben, está la puerta abierta. Gracias a las tres y ahí están los detalles.